Bueno, vamos a ver este freno trasero, freno a disco. Este tiene un freno genérico nomás, pero vamos a ver que no frena nada. Pasa algo. Ahí está al mango el caliper, está apretado al mango. Lo que voy a probar es un caliper sin mano, tengo acá el Turner TX. Voy a probar con esto a ver si frena mejor, si anda mejor. Este es el modelo BR TX 805. Este es el trasero, viene así con la bolsita y viene dos tornillos y para prender los plásticos para prender el cable acá no tiene, así que vamos a ver cómo lo instalamos. Debería ser rápido y debería frenar mejor. Vamos a empezar sacando el cable. Entonces vamos a empezar por el trasero, así. Si anda bien, si frena bien, después se le cambia el delantero también. Te sacamos todo de acá, todo completo lo vamos a sacar, porque este ya viene todo completo, ¿eh? Entonces lo sacamos de acá. Y este no tiene mucho tiempo, este caliper tiene pocos meses, pero no frena nada, nunca lo hicimos, se pudo hacerlo frenar. Está sucio, pero es nuevo este caliper, prácticamente es nuevo, pero nunca anduvo, es muy económico, muy genérico. Por más que le arrimemos, por más que se arrime, no frena nada, ¿eh? Es como que tiene muy largo esto, el recorrido, y las pastillas no ayudan tampoco, ¿no? Vamos a probar con el sin mano, ¿eh? Debería dar mejor resultado. Entonces este va así tiene tiene mejores pastillas, más grandes, tiene más agarre, por ahí viene mejor hecho. Debería andar bien, vamos a probar. Vamos a ver si nos toca el disco, nos toca el caliper en otra parte que no sea la pastilla, porque suele suceder. En ese caso vamos a tener que cambiar la pata esta con la que tenía. A ver acá. Ahí está ajustado. Traba. Acá trabó. Este bulón sobrepasó acá y está trabando. Es muy largo el bulón.
que voy a hacer, poner el que tenía. Los dos sobresalen. Los dos sobresalen tocan el disco. Es muy largo el bulón y toca el disco. Lo que voy a hacer, poner el que tenía más corto. Vamos a probar con el que tenía. Debería andar igual. Son todas las mismas roscas, pero hay veces que no andan. Ahí está. El de abajo también toca, así que le voy a cambiar. Si no, se lo puede cortar los bulones. Yo porque tengo ya justo el otro bulón, pero si no se lo corta a medida de esto y se lo adapta. Capaz que en otra bici anda bien, pero en esta entra muy justo, según la bicicleta, según el cuadro. Capaz que en un cuadro, este es un cuadro de acero, capaz que en un cuadro de aluminio común anda bien ese bulón. Pero es así, hay que probar y... A ver ahí. Ahí gira bien. Ahí nomás ya clavo el freno. Vamos a ver. Vamos a poner el cable a ver qué pasa. Ahí nomás se ve que mucho mejor. Así por centro de acá. Pasó bien. El tope no entra. No entra el tope este. Voy a cortar. Este le vamos a cortar nomás el tope porque acá ya tiene un buen tope. Entonces le cortamos. Este tiene un teflón adentro, un plástico. No se pasa bien. Ahí pasó. Así pasa acá. Ahí está. Ahora sí entro. Estiro bien. Y ahora tengo que hacer pasar por... Vamos a ver con qué llave. Creo que es la 9. No, la 10. Sí, con la 10. Voy a pasar este lado. Así lo veo. Acá tiene una... Es como... Está aprieta como el desviador. Tiene un tornillo, una chapita que aprieta. Así me echó el cable. Así le puedo hacer entonces. Bueno, voy a cortar este hilo nomás. Total, es un solo hilo. No le hace nada. Vamos a cortar este. Ahí paso. Bueno. Ahora sí ajusto con la pinza. Y pruebo.
quedo tocando, así que lo primero que tengo que hacer es ajustar esto. Esto es fácil. Se aprieta la manija, se la aprieta al freno y se ajusta acá, sin soltar la manija. Tenemos apretado hasta que ajustamos, los dos. Ahí, una vez que ajustamos los dos, soltamos la manija. Y ahí probamos a ver si quedó en el medio. Pero este sí que frena. Ahí se soltó algo, se aflojó. Ahí lo ajusto de nuevo. Se asentó el cable y se soltó. Vamos a ajustarlo de nuevo. Vamos de nuevo. Hay que ir muy ajustado con el regulador. Ahí ya quedó muy ajustado. Ya afloja un poquito. Ahí. Vamos a ver. Ahora sí. Esto frena. Arrastra apenas tocamos ya frena. Estos sí son frenos clave en esto. Y eso que el disco es genérico nomás, no es Shimano. Pero esta es la diferencia. Estos frenos. Y eso que está un poco la rueda, el disco se ladea un poco a tocar. Hay que ajustar los conos, entonces queda más centrado. Pero así todo, como freno. Hace la diferencia. Hay mucha diferencia. Shimano.